Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión hablaremos de cómo predecir el equilibrio líquido-vapor. Vamos a pensar que tenemos un recipiente cerrado en el cual tenemos un sistema que contiene líquido saturado y el cual contiene dos sustancias, una sustancia azul, una sustancia roja, y bueno, se encuentra en equilibrio con un líquido en su punto de rocío, que tiene también ambas, tanto líquida como una sustancia azul. ¿Sí? Se dice que están en equilibrio cuando ambas fases, tanto la vapor como la líquida, se encuentren a la misma temperatura, o se le conoce como equilibrio térmico. Entonces tendremos que la temperatura del líquido será igual a la temperatura del vapor. También se va a decir que tenemos equilibrio mecánico cuando tengamos que la presión de ambas fases sea la misma. Y el último criterio para decir que tenemos equilibrio de fases es decir que la fugacidad del líquido sea igual a la fugacidad del vapor. En otros términos, lo que trata de decir es que la misma cantidad de moléculas que salen de la fase, la misma cantidad de moles que salen de la fase líquida, hacia la vapor, es la misma cantidad de moles que regresan de la vapor a la líquido. Ahora, para poder estimar los grados de libertad, o es decir, estimar qué tanta información es necesaria para poder resolver estas cuestiones de equilibrio de fases, podemos utilizar lo que es las reglas de fases de Gibbs, ¿sí? Lo cual nos dice que los grados de libertad son igual al número de componentes más el número de fases menos 2. ¿Sí? Si la mezcla es binaria, entonces yo lo que tengo es que componentes son dos componentes, y el número de fases involucradas serían 2. ¿Sí? Líquido y vapor. En este caso, si nosotros ocupamos esta ecuación, nos diría que 2 componentes más 2 fases menos 2 sería 2. Los grados de libertad que tiene este sistema son 2. Es necesario solamente especificar 2 variables para que entonces el sistema quede totalmente resuelto. Ahora, para un punto de cálculo de un punto de burbuja, lo que vamos a tener es que si tenemos 2 grados de libertad cuando es una mezcla binaria, nosotros podemos tener definidas 2 variables. En este caso, por ejemplo, podemos tener fijada la presión del sistema junto con una X. Con una X es suficiente, debido a que como son 2, con eso podemos calcular pues la X1. Si ya sabemos la X1, podemos calcular la X2. ¿Ok? Vamos a nombrar entonces solamente que tenemos las X. Y nosotros hacemos un cálculo del punto burbuja, lo que acabamos obteniendo como resultado será la temperatura y la fracción de vapor. En otras palabras, si nosotros tenemos un sistema donde conocemos cuántas hay azules y cuántas hay rojas, y establecemos la presión del sistema, entonces nosotros, al hacer un cálculo de punto burbuja, podríamos saber en qué momento empieza la vaporización, ¿sí? O sea, a qué temperatura, la temperatura la acabaríamos conociendo, y las burbujas que se generan de vapor podríamos saber qué composición tienen, ¿ok? Con un cálculo de punto burbuja. Ahora, también para el cálculo de punto burbuja podríamos tener temperatura y las X, y con eso nosotros obtendríamos presión y las Y. ¿Ok? Es el caso del punto de burbuja. Para el punto de rocío, lo que vamos a tener es que nosotros ahora tenemos la fase vapor activa, ¿sí? Nosotros tenemos una nube de gas o de vapor saturado. Un vapor está en el punto de condensación, ¿sí? Y cuando empiece a condensar,
Si nosotros tenemos especificada la presión y la fracción molar vapor, a la hora de hacer un cálculo de punto de rocío, podemos obtener la temperatura y las X. Es decir, al tener la presión especificada, obtendríamos a qué temperatura condensa y si esta condensa, qué burbujas o qué cantidad de gotas generadas tienen moléculas azules y rojas. ¿Ok? Lo mismo sucede si tenemos si tenemos temperatura y las Y. A la hora de hacer un cálculo de punto burbuja, lo que generamos es como resultado la presión y las X. Ahora bien, para poder hacer cálculos de punto burbuja o punto de rocío, es necesario establecer lo siguiente. La fugacidad en el líquido no es otra cosa que la fracción molar líquida por el coeficiente de actividad del componente I por la presión de saturación. Y la fugacidad en el vapor será la fracción vapor por el coeficiente de fugacidad de vapor por la presión. Entonces, si nosotros igualamos, lo que tendríamos es que XI por gamma I, presión de saturación I, es igual a YI, phi I de vapor, por la presión. Bueno, vamos a pasar dividiendo la fracción X hacia la parte derecha y esta parte del coeficiente de fugacidad y la presión hacia la parte izquierda. De tal manera que nos va a quedar que Y entre XI es igual a gamma I, presión de saturación I, entre phi I de vapor por la presión. Y bueno, la relación de Y entre XI se conoce como K, o la constante de equilibrio de fases. Entonces, no perdamos esto de vista. Esta K será una medida de qué tanto se separa la mezcla. Si K es pequeña, hay muy poca separación. Si K es muy grande, la separación es considerable, es buena, pues. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, podríamos calcular una K a partir de lo siguiente. La KI sería el coeficiente de actividad por la presión de saturación del compuesto I entre el coeficiente de fugacidad de la fase de vapor por la presión. Esa es la forma más rigurosa de calcular K. Pero si la solución, si el gas es ideal, lo que tendríamos es que el coeficiente de fugacidad acabaría siendo 1, y si la solución es ideal, el coeficiente de actividad también acabaría siendo 1, de tal manera que podríamos cancelar estos términos, y la manera más simple de tener KI sería a partir de la siguiente ecuación, que sería la ley de Raoult. ¿Ok? Sin embargo, hay que estar conscientes que si la solución no es ideal o el gas no es ideal, entonces ocuparíamos la formulación completa. Ahora, en esta lámina se muestra un resumen de cómo poder tener todas las formas de calcular esta constante de equilibrio. Bueno, un criterio rápido es elegir la presión. Si la presión es baja, cerca de la presión atmosférica, bueno, el gas se va a comportar como gas ideal, ¿sí? Si la presión es alta, pues los gases se van a comportar de manera no ideal, o manera real, que lo llaman algunos libros. Pero además de eso, si tenemos una presión baja, podríamos tener dos opciones, tanto que fuese solución ideal como solución no ideal. Y si tenemos la primera opción, que sería tener gas ideal y solución ideal, bueno, pues nosotros podemos ocupar la ley de Raoult. ¿Por qué? Porque el coeficiente de actividad y de fugacidad acabarían siendo 1.
Y la ley de Raoult no es otra cosa que lo que se muestra aquí. ¿Sí? Esta forma de calcular K solamente depende de la presión de saturación, lo cual se puede resolver con la ecuación de Antoine. ¿Ok? La ecuación de Antoine únicamente depende de la temperatura y con eso podemos calcular K. La otra opción es que, siendo un gas ideal también, podría ser una solución no ideal. Y al ser una solución no ideal, bueno, necesitaríamos que la ley de Raoult fuera modificada por el coeficiente de actividad. Si ese fuese el caso, entonces la presión de saturación sigue siendo calculada con la ecuación de Antoine. Pero el coeficiente de actividad gamma tendría que ser calculado con un modelo de solución, el cual puede ser la ecuación de Wilson, la ecuación de NRTL o de Winnicock. El otro caso es que pues no sea un gas ideal, que sea un gas no ideal. Entonces lo que vamos a necesitar es verificar si es una solución ideal, ¿sí? Bueno, pues una forma fácil de calcularlo sería mediante la formación Phi-Phi, el cual depende únicamente de una ecuación de estado o de los coeficientes de fugacidad, y una ecuación de estado podría calcular esta K. Ecuaciones de estado como la Penn-Robinson o la SRK. En el caso de que todo sea no ideal, tanto el gas como la solución, ¿sí? Pues la forma de calcular K es con una formación gamma phi, la cual involucra a todos, tanto a la ecuación de Antoine, a los modelos de solución y las ecuaciones de estado, porque aquí sería la ecuación de Antoine para calcular presión de saturación, este sería el coeficiente de actividad con un modelo de solución y este un coeficiente de fugacidad con la ecuación de estado. En resumen, para calcular el equilibrio de fases de una mezcla dada, si la mezcla es una mezcla binaria, solamente tenemos 2 grados de libertad y con eso queda resuelto el sistema. Ahora, una vez que sabemos que esos 2 grados de libertad, necesitaríamos saber cómo calcular K. Y podemos definir a partir si es de presión baja, es un gas ideal, y si es una presión alta, es un gas no ideal. Además de eso, tenemos que ver el comportamiento de la solución, si es ideal o no. Si el sistema no presenta azeótropos, bueno, pues podríamos decir que es una solución ideal. Y si el sistema presenta azeótropos, pues es una solución no ideal. Mezclas que tienen composición química similar o estructura química similar, pues pueden ser consideradas como soluciones ideales. Por ejemplo, las mezclas de pentano-hexano son alcanos que solamente tienen un carbono más en su cadena. Mezclas polares, por lo regular, van a generar un azeótropo, como es la mezcla benceno-tolueno o etanol-tolueno, etanol-benceno. Esas mezclas aromáticas con alcoholes, por lo general, van a generar un azeótropo y se tendrán que considerar soluciones no ideales. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.